Bienvenidos a Relatos de Fe, aquí en una nueva temporada, en un nuevo tiempo de nuestro canal de YouTube, Relatos de Fe con John Medina. Bueno, en esta madrugada, porque son las 3:40 de la mañana, eh, no, no podía dormir y entonces sentimos la inquietud de hablar de un tema que rara vez yo toco. Eh, la gente que me conoce sí lo ha escuchado, pero es mi testimonio, cómo yo conocí a Cristo. Así que yo espero que te quedes para que escuches este testimonio que espero edifique tu vida. Bueno, mi nombre es Jonathan Medina. Yo soy original de Puerto Rico. Eh, nacido y criado en el Evangelio. Nacido y criado en una familia creyente. Fui criado en una iglesia que es muy popular en Puerto Rico, que es Discípulos de Cristo. En mi niñez tuve la experiencia de tener una maravillosa pastora, una mujer súper especial del Señor que se llamaba Celsa Agosto de Díaz. Y fue una mentora en mi niñez. Recuerdo tener gratos recuerdos de ella ¿verdad? En el poco tiempo, porque yo creo que ella partió con el Señor cuando yo tenía 10 años o 12 años, algo así. Y fue una persona que modeló lo que era servir a Cristo. Vengo de una familia, como les dije, creyente, pero la familia de mi papá, la familia Medina, una familia de Dios, una familia del Espíritu, una familia llena de dones, llena de manifestación de poder de Dios en nuestras reuniones familiares. Y la familia de mi mamá, que es una familia que se congregaban en los inicios en la iglesia luterana. Mis abuelos eran luteranos, mi mamá fue de la juventud luterana. Y cuando se casa y se hace novia ¿verdad? Se hace novia y luego se casa con mi papá, pues se integra a la familia Medina y conoce al Señor de una manera más íntima y más profunda. Mi niñez fue en la ciudad de Levittown, Puerto Rico. Mis papás tenían un colegio en Bayamón que se llamaba el Colegio Magnolia, y ellos estuvieron alrededor de 22 años en ese proyecto que lo levantaron desde Kindle, desde nursery, y terminó hasta sexto grado, si no me equivoco. Mi juventud fue en el Colegio Magnolia. Luego me mudo a una escuela privada cristiana del Concilio Nazareno que se llamaba Christian Nazarene Academy en Levittown. Allí estuve desde tercero hasta octavo grado. Allí conocí a mucha gente que ahora mismo es famosa. Yo no sé si usted conoce a Roberto K. Cruz de el podcast El Cuido. No, ¿verdad? A los creyentes no es un podcast cristiano. Es un podcast de noticias, de música, de reviews de música, pero Roberto se convirtió en uno de mis mejores amigos en la elemental, en la escuela Nazareno. Y luego de ahí, bueno, y disculpe que es que todo el mundo está enfermo con la alergia, con el polen y toda esa alergia que hay por ahí. Aquí estamos con el tumbler de Relatos de Fe, con el Yeti. Si usted quiere uno, me deja saber y se lo ordenamos.
Después vamos a tener merch para que usted apoye, ¿verdad?, este proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Anyways, seguimos con el testimonio. Pues Roberto, en la Nazareno, pues teníamos capilla y de verdad que fueron unos años muy buenos. Tenían muy buenos amigos ahí: Reinaldo, Víctor, Puchulín, que era Juan, y mucha gente pasó por esa escuela del mismo Levitown y fueron años bien chéveres. Luego esa escuela llegaba hasta noveno, pero yo en octavo termino y opto, ¿verdad? Mi mamá, con una conexión de unos vecinos, saludos Noliani, una amiga mía de la escuela. Mi mamá habló con los papás de Noliani y le preguntó en qué escuela está Noliani, y Noliani estaba en la Escuela Central de Artes Visuales. Y ahí, por milagro, literalmente mi mamá fue en verano. ¿Se cayó algo? Mi mamá fue en verano, y habló con la directora de la escuela, que era Buxo, era el apellido Buxo, y ella entrevistó a mi mamá, me entrevistó a mí y vio mi portfolio, porque yo cogía clases de arte y me gustaba mucho dibujar y hacer caricaturas y todo eso, y me dieron el privilegio de comenzar en noveno. Y comenzar en noveno era bien raro, que tú entraras a mitad o en el curso de intermedia. Tú tenías que entrar o en 10 o en séptimo. Y yo entré en noveno. Y allí en la Central de Artes Visuales fue una experiencia tan y tan transformadora, porque allí pude desarrollar mis talentos y mis habilidades artísticas de una manera súper profunda. Conocí a los mejores maestros de Puerto Rico en esa escuela. Conocí a los mejores alumnos, a los mejores compañeros de clase. Si alguien de la Central me está mirando, Dios los bendiga, los amo. De verdad que fue una bendición haberlos conocido. Allí conocí a Don Remix, que ahora es un muralista súper famoso. Alexis Díaz. Salgado estuvo en la clase anterior a la mía. Allí estudió tanta gente, gente que ahora mismo está haciendo muchas cosas. Martín Albarrán, que es un artista que trabaja haciendo madera, muebles en madera exquisitos, una cosa terrible. Y distintos artistas plásticos que luego continuaron su carrera. Estudié en la Central de Artes Visuales con un muchacho que es comediante, bien cercano a Chente y Drach, ¿verdad? Porque hay que hacer el name dropping, porque imagínate, es gente famosa. Es Víctor Villamil, que le dicen Fetoso. Ese fue uno de mis mejores amigos en la Central. José Miguel, que le dicen Joey Cripside, que es un artista de tatuaje. Anyway, todo esto para decirles que mis años ahí pues fueron súper liberadores, ¿verdad? Entre comillas, porque descubrí muchas habilidades, conocí mucha gente en una escena donde me abrí, ¿verdad?, al arte y a toda esta world view diferente a lo que yo había estado expuesto en mi niñez y en mi adolescencia temprana. Allí también comencé a lo que le llaman el jangueo en San Juan, en unos eventos que se hacían que se llamaban Noches de Galería. Allí comenzó el degenere, porque íbamos a las exposiciones y nos hacíamos pasar por gente grande, y
y bebíamos y hacíamos de todo. Pero anyway, cuando termina mi tiempo en la high school, en la Central de Artes Visuales en Santurce, Puerto Rico, allí luego que nos graduamos de cuarto año, yo quería venir a estudiar a Estados Unidos, pero mis papás entendían que no era el tiempo. Y ellos entendían que no era el tiempo de que yo saliera a... Yo quería venir a la Fort Lauderdale, al Art Institute, a estudiar diseño industrial. Ese era mi sueño de ser diseñador de tenis, de yetis, de stand de teléfono, de micrófono, o sea, de cosas útiles. Ese era mi sueño, pero el Señor tenía otros planes y yo no los conocía. Ingreso a la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Bayamón, y entro al departamento de artes becado, o sea, con una admisión especial por artes plásticas. Y entré. Cuando entré, noté que no iba a poder estudiar todo el tiempo que yo quería en la UPI y entonces en la UPR de Bayamón. Y lo que hice fue que por casualidad un día hablé con alguien, no recuerdo cómo conecté, y me conecté con el profesor del coro que se llama Fernando. Tremendo tipo, un amor, un profesor de verdad, de esos maestros que con pasión enseñan y aman a sus estudiantes. Y en el pasillo del teatro me dijo, ¿tú cantas? Y yo le dije, sí, yo canto. Y me dijo, pues cántate algo. Y yo allí me tiré unas notas de ópera que yo pensaba que yo entonaba. Y me dijo, me gusta, ven el jueves o el miércoles. Y ahí comencé. Estuve 4 años en el coro con exención de matrícula y toda una bendición tremenda. Pero tan pronto me mudé a la UPR de Bayamón, después de mis 4 años en la UPR me mudé a la UPR de Río Piedras. Y tan pronto me mudé a la UPR de Río Piedras, me desanimé. Porque el ambiente era bien distinto a lo que ya yo estaba acostumbrado en la UPR de Bayamón. Y allí en Río Piedras, pues me desanimé y no seguí estudiando y me fui a trabajar. Ya yo trabajaba en una clínica veterinaria en Levittown. Y entonces trabajé en la clínica veterinaria y conseguí un trabajo con una señora en la plaza de Río Piedras, en un sitio que se llamaba Calcomanías Deco, haciendo calcomanías de camisas que usted le pega a las camisas. Ahí estuve alrededor de 4 meses. La señora estaba muy encantada conmigo, se llamaba Sobeida Mendoza, de la Mueblería Mendoza, la hija del dueño de la Mueblería Mendoza. No sé cómo está la doña Sobeida. Pero ahí surge la oportunidad de ir a Estados Unidos, acá, a tomar un tour de una universidad acá cerca de Orlando, en Winter Park, que se llama Full Sail. Y en Full Sail, bastante reconocida esa universidad, pude cursar un grado asociado en Digital Media. Disculpen si lo estoy aburriendo, es que yo quiero que usted vea mi origen y cómo Dios usó las circunstancias para moverme a donde Él quería, porque me estaba llevando justo a donde Él estaba. Él está en todo el mundo, pero en esta circunstancia, en mi historia, Él estaba en un sitio en específico. Yo... Disculpe. Yo anuncio no pagado, déjame mirarlo porque después me quieren pagar. Entonces, acá en Full Sail estudié en 2 años, hice grado asociado y bachillerato así.
en 26 meses ya yo había terminado un grado asociado y un bachillerato. Era una escuela, es una escuela súper intensa para esa época. No sé si ahora es lo mismo, pero para esa época yo podía tener laboratorio a esta hora, a las 3:55 de la mañana. Podía estar en un laboratorio y a las 7 de la mañana tener clase. O tener clase a las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana laboratorio de 1 a 4 o a 5. Era súper intenso, una cosa bien fuera de lo común. ¿Qué pasa? Cuando yo me mudo acá a Full Sail, un mes antes de yo terminar mi bachillerato, yo tuve un encuentro con el Señor. Y les voy a contar cómo fue ese encuentro. Yo acostumbraba a fumar. Yo fumaba cigarrillos. Yo bebía, ¿verdad? Y consumía sustancias controladas. Que era marihuana, ¿verdad? Entonces, un amigo mío de Puerto Rico, llamado Gabriel, viene de viaje de Puerto Rico acá a tomar un tour en Full Sail para ver las facilidades y ver el programa que él se quería matricular y todo eso. Yo lo hospedo al papá de Gabriel y a Gabriel en mi casa, y la noche antes de su tour por la mañana, era sábado, yo me puse a hablar con él. Era bien tarde, eran como las 12 de la noche. Me puse a hablar con él de la condición de mis amigos que se criaron conmigo en la iglesia. Así que si tú te criaste conmigo en Sierra Bayamón, yo estaba hablando de ti. Y yo estaba al garete en esa época. Pero en esa... Disculpen. Es que esto está bien malo. En esa conversación surgió el tema de cómo estaban mis amigos de la infancia en Puerto Rico. Y me acosté con mucho dolor en mi corazón, porque yo le decía a él: wow, no están yendo a la iglesia, están perdidos. Pero yo no me daba cuenta que yo también estaba así. Yo también estaba perdido. Pero ¿qué sucede? Cuando yo me acuesto con ese pesar, ¿verdad? Y le digo: Señor, tú sabes, cuida a fulana, cuida a fulano. No menciono los nombres, pero ustedes saben quiénes son. Decía: Señor, cuida a fulano, mis amigos. Porque todos los que se criaron conmigo en la iglesia todavía son amigos míos. O sea, aquí no hay escapatoria. Y entonces, cuando me acosté con ese pesar, por la mañana yo me levanto, le hago desayuno al papá de Gabriel, a Gaby, y ellos se van para Full Sail a coger el tour. ¿Qué sucede? Yo me quedo en casa, y yo me quedo en casa solo, y iba a hacer las cosas que yo hacía. Y de momento recibo una llamada de mi hermano, y me dice: Gordo, me dicen Gordo, no sé por qué, pero dicen: Gordo, aquí en la iglesia, tienes que venir para la iglesia hoy. Y yo le digo: no, yo no voy para la iglesia, papá, tú te equivocaste. Chico, tienes que venir, porque aquí hay alguien que te conoce y te está esperando para verte. Y yo le digo: mira, yo creo que le hablé hasta malo a mi hermano. Entonces le dije: yo no voy para allá, tú lo que quieres es que yo vaya, tirándome el truco para que yo vaya, no voy a ir. Entonces él me dice: chico, de verdad, vente, hay alguien aquí que te está esperando. Era un amigo mío de Levitón. Entonces yo vengo y espero un ratito, y ya yo había comido y todo. Y quiero fumarme un cigarrillo, y salgo afuera a fumarme un cigarrillo, y de momento yo empiezo a devolver una cosa bien, bien loca. Y yo digo: wow, me cayó mal a mí nunca me había pasado eso. Yo digo: me cayó mal el cigarrillo, ¿qué es lo que era? ¿Sabes? Qué raro. Pues lo apagué, me quedé viendo televisión un rato.
Y después digo, ya me siento mejor, déjame ir afuera otra vez. Mi hermano me había llamado nuevamente y yo le había dicho que no iba a ir definitivo, no me espere, Cuando, cuando vuelvo a encender el cigarrillo, vuelvo a devolver. Y esta vez más brutal. Y yo me dio como miedo, como que, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Tú sabes. Y entonces yo, bien asustado, pues apago el cigarrillo. Y cuando él me llama otra vez, yo le digo, sí, voy. Porque ya yo sentía que había algo raro. Apago el cigarrillo, me meto a bañar y me lavo la boca, ¿sabes? Me preparo, me perfumo y arranco. Y todo el camino a la iglesia yo no fumé. Entonces, es bien loco porque yo me sentía, yo hacía así y me olía y todo. Y yo decía, uy, yo apesto a cigarrillo. Nunca me había dado ese olor a mí. O sea, yo nunca olía como yo apestaba. Y yo me miraba en el espejo del carro y yo me veía verde. Como que mi piel tenía un tono oscuro, verde, bien feo. Y yo llego a la iglesia y yo le digo a mi hermano me espera en la puerta. Y yo le digo, diantre, Gelson, yo le digo Gugu, diantre, Gugu, yo me veo bien feo, yo me veo como verde y estoy todo apestoso y ¿qué es lo que era? Y él me dice, Gordo, es que así tú estás. Y eso como que, ¿qué? Que yo estoy como. Y yo no era este galán de novela que ustedes ven. O sea, yo estaba bien feo. Es que yo tengo un humor bien peculiar. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro y no me pregunten, de verdad, yo siempre digo esto, no me pregunten de qué predicaron. Yo no me acuerdo cuál fue la predicación. Nunca pude encontrar la predicación de ese día, que fue un 15 de junio del 2007. Ese día yo me fui para el frente cuando hicieron el llamado y me reconcilié con el Señor. Pero esta vez fue diferente porque yo me había reconciliado antes y no duraba ni 3 ni 4 días. Y volví a mis andadas, volví al jangueo, volví a la fumadera, volví a la bebera, aunque yo no bebía mucho. Pero en esa época, o sea, ya yo no bebía mucho, lo notaba como que tan. Entonces pasé al frente y Gabriel, el amigo mío que había estado hablando la noche anterior, estaba viendo apartamentos ya para cuando se mudara. Y yo lo llamé, Gabriel, ¿dónde tú estás? No, pues yo estoy en tal apartamento, ven para acá para verte. Y cuando yo llego, yo le digo, Gaby, me reconcilié con el Señor. Y él, ¡qué gordo, qué bueno! Y yo le dije, wow, brother, de verdad que me siento bien diferente. De verdad que esta vez yo siento que sí, es definitivo, ¿sabes? Que yo le entregué mi vida al Señor. Y ese día mi vida cambió. Ese día yo tuve un encuentro real con el Señor. Porque aunque yo me había criado en el Evangelio y yo había recibido el toque del Espíritu Santo en un campamento de Morton por medio de Marshall, el pastor Marshall, yo de adulto no había sentido lo que yo sentí aquel día. Y ese fue el momento en donde yo le entregué mi vida al Señor. Y luego de ahí comenzaron a pasar muchas cosas rápidas. O sea, yo comencé a orar, comencé a leer la palabra. Mi mamá, una cosa que pasó que fue bien peculiar en la búsqueda que yo tenía, es que mi mamá llegó de Puerto Rico y ella llegó, disculpen, ay santo, disculpen que es que son las 4:04 de la mañana ahora mismo y no tengo sueño, pero el bostezo parece que es natural, normal a esta hora. ¿Qué sucede? Mami llega de Puerto Rico y papi
Y yo los busco al aeropuerto. Yo los busco al aeropuerto como a las 6 de la tarde. Y los llevo a casa de mi hermano. Y mi mamá me dice, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? Y yo, no, yo tengo que ir para la iglesia. Pero si nosotros llegamos de Puerto Rico, y yo, pues nos vemos ahorita porque yo voy para la iglesia. Y mi mamá como que, bueno, pues está bien, pues bye. Porque no me iba a decir, no, quédate por mí. O sea, bueno, no era... Ella prefería 1000 veces que yo estuviera en la iglesia. Y fue una experiencia bien bonita. ahí esa iglesia fue la iglesia de discípulos de Cristo de Orlando, de Chickasaw Trail. Y el pastor de ahí era el reverendo Herminio Narváez Jr., que las cosas que yo vi que Dios hizo y todavía hace, porque él sigue con vida, gracias al Señor, a través del pastor Junior Narváez, fueron el Espíritu Santo se movía de una manera poderosa, una palabra exquisita, y fue una iglesia bien poderosa en esos tiempos, donde había mucha coinonía, había mucha persona que llegaba de Puerto Rico y se integraba a esa familia de la fe. Todavía tenemos muchísimo. Todos los de Chickasaw, todavía todos nos buscamos. Ahora mismo en la iglesia que perseveramos, que es la iglesia Casa de Avivamiento Orlando, queda entre Semoran y Colonial, en el 1244 Commerce Boulevard de Orlando, con el obispo Luis Ocaña y la pastora Dali Ocaña, allí a las órdenes. Allí parte de por qué está pasando esto de Relatos de Fe es por la mentoría y la dirección y los buenos consejos de mis pastores. Y allí estamos sirviéndole al Señor, yo, mi esposa, mi hijo Eli Samuel y yo. Perseveramos allí estoy a cargo del ministerio de media, soy el director de media, y junto con mi esposa somos los ministros encargados de el ministerio de matrimonios. Allí hemos visto la mano de Dios en mi vida. Aquí donde yo estoy, en mi oficina, en nuestra casa. Dios nos bendijo con una casa cuando era imposible comprar. Y Dios se ha glorificado de una manera increíble. Yo sí cuento los testimonios, las experiencias que yo he tenido, que si te quedas aquí en Relatos de Fe, yo te los voy a decir porque son mis relatos, y vamos a hablar con otras personas que tienen otros relatos de fe, además de palabras de reflexión que van a ser de bendición para tu vida. Yo te pido que le des a la campanita, le des like y compartas este video para que escuchen mi testimonio. Pero yo también quiero escuchar tu testimonio. Si tienes un testimonio que quieres compartir en esta plataforma, me puedes dejar saber y nos podemos conectar para así traerlo y que sea de bendición a otras vidas. Dios te bendiga. Este es tu hermano Jonathan Medina, y que el Señor te guarde y te bendiga y prospere tu camino. Dios te guarde y bienvenido a Relatos de Fe.